Todo eso es simplemente una percepción proyectada de la única dimensión existente, que es la primera dimensión. Todas las demás son simplemente proyecciones de la primera dimensión. Ahora, ¿le quita poder que todo lo demás no existe y sea solo una percepción? No, lo que te está demostrando es el poder que tiene el punto. El poder que tiene el punto de crear todo esto y hacerlo sentir real. Es decir, que cada cosa que estuvimos viendo dentro de esa casa es un potencial del punto, de la unidad. Y nunca podríamos ver el potencial de ese punto si no creamos la casa. O sea que, en realidad, cuando nosotros en el proceso humano de decir yo vivo en la tercera dimensión y de repente, wow, abro mis ojos y veo todo lo que existe y empiezo a ver todas las dimensiones que existen, es como wow, como cada vez más y más y más y más, y cuando llego al final de todo, no existe. ¿Cómo no existe? Todo esto que acabo de ver, de descubrir, de sentir, ¿cómo puede ser que no exista? No existe como yo, desde la tercera dimensión, espero que las cosas existan. Para mí este lápiz es real, pero para las otras dimensiones este lápiz no es real. Y es su naturaleza que no sea real. Para nosotros es un dolor de cabeza pensar que esto no existe. Por eso queremos hacer todo el esfuerzo de pensar que todo lo demás existe. Porque la existencia de algo físico, de algo real, es la forma en que la tercera dimensión ve las cosas, pero solo desde la tercera dimensión. ¿Se acuerdan? ¿Vieron Matrix cuando le pone la cuchara y le dice, para doblarla tienes que, con tu mente tienes que ver la verdad? ¿Cuál es la verdad? No intentes Que no existe doblar la cuchara. Es lo mismo. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. Entonces, esto nos lleva a entender la primera dimensión. La primera dimensión es la singularidad, es el punto desde el cual todo existe. La singularidad es la única existencia que representa en sus dos hemisferios el alfa y el omega. El alfa es el principio, omega es el fin, pero los dos son lo mismo. El alfa entonces es el punto positivo de donde todo surge y omega es el punto en donde todo termina. ¿Y qué tiene que hacer el alfa para encontrar al omega? Girar. Tiene que girar, girar, girar sobre sí mismo, encontrando el eje que conecta el alfa y el omega, el centro, el principio y el fin. Y cuanto más rápido gire, podrá ver el otro lado. Cuanto más rápido gire una cosa, de repente, no importa si yo estoy mostrando la mano hacia adelante, están al mismo tiempo pudiendo ver la parte de atrás. De esta manera, la unidad empieza a generar todas las cosas. Empieza a proyectar energía por ese giro constante, creando perspectivas para poder verse a sí mismo. Entonces, todos los fotones del universo, la energía básica del universo, nos está mostrando una ilusión. En realidad, lo único que está pasando es que un único punto se está moviendo muy rápido. Por eso, todos somos uno. Por eso, todo es yo soy. No importa en qué piso vivas, en qué habitación vivas, no importa qué mascota o plantas tengas en tu habitación, todos simplemente van a ser la percepción de un punto que se mueve muy rápido, generando ilusiones. Por eso nosotros tenemos la capacidad de vivir el sueño de ese punto. Lo que vivimos es un sueño, el universo es un sueño. Y cuando los seres que vivimos en las diferentes dimensiones en las que se proyectó el punto, tomamos conciencia de que somos el punto, plenamente tomamos conciencia de que somos el punto, entonces nos convertimos en soñadores. Y cuando nos convertimos en soñadores es que podemos crear. El sueño entonces es el constante giro, la constante voluntad, intención que tiene el creador para vivir su sueño. El giro constante es el soñador queriendo vivir su propio sueño. ¿Y cuál es la energía eterna que mueve esto? Se llama el infinito. La energía eterna, infinita, es la que mueve esto. Y nosotros, los humanos, a esa energía le llamamos amor. El amor es la energía infinita que es su sueño, crear la casa de sus sueños. Todos somos la primera dimensión. La primera dimensión no es algo externo donde viven seres.
seres, todos somos la primera dimensión. Y cuando nos convertimos en soñadores, disfrutando y viviendo de nuestro sueño, amando lo que somos, es cuando nos conectamos con la esencia básica de la primera dimensión.